podemos seguirlo, si te parece, en minutos, no hay ningún problema, pero nos está esperando Horacio Tetamanti, quien fuera subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, es ingeniero naval y mecánico, por el que consideramos nosotros, equivocadamente o no lo sabemos, y estuvimos investigando mucho sobre el tema, o por lo menos estamos siguiendo muy de cerca el tema, y son pocos los comunicadores y periodistas que están siguiendo este tema, un tema importantísimo de la Argentina, estratégico de la Argentina, no solo en la coyuntura actual, sino en el largo plazo. Y en el largo plazo estoy hablando de las próximas décadas, que tiene que ver con la reprivatización, con la cuenca del río Paraguay, del río Paraná, del río de la Plata, que es la principal vía de exportación de la Argentina. El 75% de los productos que se exportan en la Argentina salen por esa vía. Muchos tienen que ver con los productos agrarios, fundamentalmente cereales y carnes, pero no solo eso, sino producciones de manufactura de origen industrial, las llamadas MOI, también sale. Por caso, para dar un ejemplo, las tan buenas camionetas Hilux que fabrica la empresa Toyota en Zárate. Dicho sea paso, se radicó en Zárate entre otras cosas, por ese motivo. Un lugar estratégico. Para que entendamos en términos históricos, es el lugar donde se llevó adelante la disputa llamada Vuelta de Obligado, que es llamado el Día de la Soberanía, y es uno de los puntos más altos de nuestra corta historia como país, la Vuelta de Obligado, con el brigadier Juan Manuel de Rosas, motivo por el cual la Vuelta de Obligado, San Martín desde el exilio pone en su testamento que quiere dejarle su sable a Juan Manuel de Rosas, ¿no? Imagínate el valor, esto para entender todos los vasos comunicantes con la historia que tiene lo que está sucediendo. Ahora, obviamente, la disputa es por otros métodos, no es a través de la guerra formal de mediados del siglo XIX, de ninguna manera. En el siglo XXI tiene otros métodos. Y para nosotros es un tema muy importante. El otro día lo entrevistamos al ministro de Defensa, a Agustín Rossi, que tuvo una posición que pareciera ser que es la posición de un sector de la coalición oficialista, no de toda la coalición oficialista. Hay un disenso, ese disenso además es público. Vamos a escuchar en un ratito también lo que dijo en aquella reunión el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero escuchó la entrevista a Horacio Tetamanti, quien fuera subsecretario de Puertos y Vías Navegables, y bueno, quería de alguna manera quería polemizar o debatir con la posición de Agustín Rossi. Horacio, muy buenos días. Daniel Tonietti y Adrián Murano, los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, lo escuchamos atentamente. ¿Cómo se está dando este debate con respecto al tema de la hidrovía? ¿Qué es lo que se está sosteniendo? ¿Cuáles son los posicionamientos? Sí, más que ánimo de polemizar, francamente expresar una enorme preocupación, no solamente por lo dicho por el ministro de Defensa, sino por lo sucedido en esa jornada en Rosario. Yo te agregaría al comentario tuyo, que lo suscribo, que no solamente el 75% de las exportaciones, sino casi el 85% de las importaciones de la Argentina. Y si podemos decir que el comercio exterior argentino, tanto en su faceta exportadora como importadora, más del 80% ingresan por el Río de la Plata, para todavía potenciar aún más el concepto que vos habías comentado. No, quedé extremadamente preocupado porque escuchar al ministro de Defensa de mi país, de que supone uno deposita confianza en cuanto a la defensa de su propia familia, ¿no? Expresar algunos errores muy graves, me pareció que es necesario señalar, digamos. Yo creo que digamos, el primer error grave es que nadie habló de hidrovía, digamos. Primero, que la hidrovía es una palabra, una fantasía, como decía el gobernador Kicillof. No es una palabra castellana, no es un sujeto geográfico definido, y se ingresa a la normativa argentina en el año 95 con el Tratado Internacional del Transporte, hidrovía Puerto Cáceres, Nueva Palmira. O sea, justamente termina Nueva Palmira.
yo creo que el ministro empezó a expresar una cantidad de cosas que yo creo que no ocurrió en Rosario sin tener claro de lo que se iba a discutir, porque nadie discutió el Tratado de Hidrovía. Más se podría discutir también a nivel nacional, porque el Tratado de Hidrovía es un tratado internacional y por lo tanto la autoridad de aplicación es la Cancillería, o sea que el único sitio donde se podría eventualmente debatir alguna cuestión relacionada con eso es la Cancillería, no el Ministerio de Transporte. Entonces ahí el primer error, confunde el objeto del debate. Y a partir de que se está discutiendo una cosa distinta a lo que es el decreto 949, bueno, ya a partir es casi más como una realidad casi, yo diría casi psiquiátrica, porque es un debate sin ningún sentido, ¿no? Lo que estamos hablando es de la vía troncal de navegación, que es una vía de navegación de derecho argentino que nada tiene que ver con la hidrovía, no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando del río Paraná y del río de la Plata. Si la vía troncal de navegación es un conjunto de ríos que nacen en Rosario, en Timbúes más precisamente, y terminan en el río de la Plata. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con hidrovía, que es una combinación del río Paraguay con el Paraná y el río Uruguay, y termina ya en el río Uruguay en Nueva Palmira. O sea que a partir de ahí estábamos discutiendo peras y manzanas, con lo cual muy preocupante. Y después, más que preocupante, es cuando él, digamos, califica como positivo y como que anduvo bien, tal vez una de las páginas más negras de la historia argentina, que califica calificar como política de Estado a un modelo colonial alumbrado en la década del 90, podría tener razón. Es cierto que la Argentina hace 25 años que está sometida a un modelo colonial de sometimiento. Ahora, calificar eso de exitoso, me parece que hay un tracho muy largo, y además, digamos, este gobierno fue votado no para continuar o profundizar las políticas de Menem o de Macri, sino para transformarla. Lo que sostenía, estamos hablando con Horacio Tetamanti, quien fuera subsecretario de Puertos y Vías Navegables del gobierno de Cristina. El ministro era Randazzo, ¿no? El que usted estaba bajo la gestión de Randazzo, ¿no? ¿De Florencio? Inicialmente iniciamos la gestión con Randazzo, después a posterior por una desaveniencia respecto de las políticas del puerto de Buenos Aires, la presidenta trasladó puertos al Ministerio de Economía. O sea que la última fase del gobierno, Puertos y Navegables dependía de Kicillof, no de Randazzo. Bien, ahora vamos a escuchar a Kicillof, seguramente, hablando el otro día en la primera reunión del Consejo Federal de la hidrovía. Pero yo quería... está para escuchar, Dani, si cuando quieras. Vamos a escucharlo, dale, Kicillof. Esto no es un tema menor, ni un tema empresarial, ni un tema exclusivamente económico, es fundamentalmente una cuestión de soberanía nacional. Estamos en puertas de una situación que abre el camino al desarrollo de una marina mercante, del pabellón nacional, de la bandera nacional, de la apertura de nuevos canales, la posibilidad de discutir la vuelta de las dragas locales. La provincia de Buenos Aires considera que la discusión sobre la etapa siguiente de nuestra vía navegable troncal tiene que estar atada a la discusión del Canal Magdalena. No se puede cortar un organismo en dos y tratarlo como dos cosas distintas, es el mismo. Y hace a una concepción acerca de cuál tiene que ser la evolución y el futuro del comercio internacional de la Argentina, pero también del desarrollo local de nuestro país. Horacio. Perdón, Dani, ¿te puedo agregar una información en relación a esto? Aparentemente, para agregarla a tu pregunta, que seguramente va a ir por este lado, aparentemente la última idea del gobierno es cortarlo en tres, para usar los mismos términos de Kicillof, cortar en tres el proyecto de licitación, en tres tramos: el último de hidrovía, otro intermedio y uno que va por Timbúes en Santa Fe. O sea, que haya tres empresas o una unidad ejecutora y dos empresas operando en el mismo ducto. ¿Horacio? Sí, te escucho perfectamente. No, a propósito de lo que está sosteniendo públicamente Axel Kicillof, pareciera ser que hay una tensión en la coalición gobernante, ¿no? Entre las posiciones que ahora mantiene el Poder Ejecutivo a través del presidente, Mario Meoni, Agustín Rossi, que están a favor de la reprivatización, y otros
que plantean otro camino como mínimo, o quizás que están a favor de la participación del capital privado, pero de otro modo, ¿no? Bueno, a mí me parece que esa discusión está equivocada. Decididamente la única palabra racional de esa reunión, que parecía más psiquiátrica que de otro tipo, fue la del gobernador, que puso las cosas en su lugar. Porque acá no lo importante acá, que acá no se está tratando de una privatización, de una función, de un tragado. Esto es muchísimo más grave. Se está hablando de la forma en que van a navegar los argentinos y en qué forma o a favor de quién se van a poner los ríos, a favor de qué intereses se colocan los ríos. Es evidente que los ríos desde la década de 90 están al servicio de las multinacionales, eso no hay ninguna duda. Ya lo dijo bien Tayana, los únicos que hablan bien de esta política de transporte por agua, alumbrada o impuesta por el Consenso de Washington, es la Bolsa de Cereales de Rosario y las exportadoras. El resto de los argentinos hemos sufrido un daño gigantesco. Por eso, cuando el ministro de Defensa, que no alcanza a visualizar que antes del modelo del Consenso de Washington, el puerto de Montevideo era un pequeño puerto acorde, como corresponde al tamaño de la economía uruguaya. A partir de la decisión del Consenso de Washington, el puerto de Montevideo se configuró en uno de los puertos, en el puerto más importante de la Cuenca del Plata, y la base operativa de la ocupación militar de Malvinas y de la explotación ilegal de la pesca, que es una de las cuestiones más graves que sufre la Argentina. Porque el ministro de Defensa ignore que el puerto de Montevideo es la base operativa de la ocupación de Malvinas y es el fundamento por la cual la Argentina sufre un daño de 2.000 a 3.000 millones de dólares por año por la pesca furtiva, e ignore que el canal que él califica como positivo, que es la razón por la cual se produce esta cuestión, es indiferente a la defensa nacional, o que el Río de la Plata es indiferente a la defensa nacional, o que el modelo de transporte de la década del 90, el Consenso de Washington, no haya generado un enorme debilitamiento de la defensa nacional. Eso es lo que a mí justamente me movilizó a aclarar un poco el tema, porque es evidente que el ministro de Defensa no tiene conocimiento de la significancia geopolítica del Río de la Plata. Horacio, la información disponible hasta ahora, todavía no se conocen los pliegos, pero incluso se discutió en el Consejo, es la modalidad de licitación. Aparentemente, yo lo decía recién, va a haber un tramo que se va a licitar de Timbúes hacia el norte hasta Confluencia, otro tramo que es hasta la salida oceánica, y el tercer tramo, el del Canal de Magdalena. Empiezan a circular nombres de compañías internacionales interesadas en este negocio. Hay una empresa china interesada, hay una empresa holandesa aparentemente apadrinada por la princesa Máxima, que en su momento hizo lobby exitosamente con Mauricio Macri. ¿Está jugada esta historia? Yo entiendo que se está dando la pelea y usted la está dando, pero públicamente, pero está muy avanzado aparentemente cómo está seccionada la licitación e incluso cómo se están ya preparando los oferentes para quedarse con estos tramos en muy poco tiempo, porque esto se define en no más de un mes. Esto es un enorme disparate. Yo quiero señalar que esto es un enorme disparate. Es decir, para que los argentinos nos demos cuenta que estamos en manos de una situación de una extremada gravedad. Es decir, creo que escuché un poco la charla que habías tenido ayer con el ministro, que decía que vos habías planteado acerca de los supuestos o los posibles ilícitos respecto del famoso contrabando, narcotráfico, claro, planteaba eso, sí, ¿no? Sí, pero saquemos el tema contrabando, que no creo que ese sea el tema central. La Argentina no tiene que abordar esto por el contrabando, sino el contrabando es grave, obviamente que es grave, pero las consecuencias de la Argentina son enormemente superiores. Cuando se planteaba esto, que decía que se había logrado otra vez eventualmente un ilícito porque uno de los actores había confesado que había pagado una coima para que eso se suceda. Estamos hablando de Gabriel Romero, el titular de MEPA. Exacto, dijo que en realidad fue votado por la unanimidad. Que haya terminado en un desastre esa prórroga no significa que porque haya sido votado por unanimidad haya cambiado las consecuencias. Esa prórroga, independientemente de que se haya producido o no
por una coima. El otro día discutíamos, yo soy ingeniero, soy abogado, y te preguntaba si una confesión daba por probada la cosa, y bueno, ahí hubo un debate, digamos, de orden jurídico que a mí me supera. Lo cierto es que está empañada por bastantes hechos oscuros, esa es la cuestión. Pero las consecuencias de esa prórroga fue desastrosa, porque lo que sí fue legal es que la Argentina pagó, yo te voy a decir la cifra, $100 millones de subsidio. Es decir, para hacer la prórroga de Timbúes al norte, la Argentina gastó y pagó como subsidio $100 millones. Fíjate la cifra de lo que estamos hablando. Para algo que después, a 10 años después, o mucho antes, yo te diría que prácticamente a los pocos años, a los 3 años, cuando se terminó de pagar esos $100 millones que se pagaban del orden de los, eran 36 meses, creo que de $3 millones por mes de subsidio, eso terminó en un fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque en el norte, las 20 o 25 millones de toneladas que bajan en barcazas paraguayas, prácticamente son, no hay carga argentina. O sea que la Argentina pagó $100 millones para que baje carga paraguaya o carga brasilera en barcazas paraguayas que van a puertos uruguayos, que además no pagan absolutamente nada. En la gestión nuestra intentamos hacerles cobrar un peaje, porque la verdad que uno se siente muy mal como argentino cuando vos tenés problemas en las escuelas, en los hospitales, y le estás pagando un subsidio a una empresa para que facilite la navegación de un producto que no es argentino. Intentamos hacerle cobrar a las barcazas paraguayas el peaje del río que pagaban los argentinos, y no se pudo lograr. O sea, hacer una licitación para volver a cargar un río que terminó fracasando porque esa prórroga se abandonó, finalmente ese río quedó nuevamente abandonado. Previamente debe haber una gestión que debe encarar Cancillería a ver si va a lograr que los que usan ese río, que no son los argentinos, estén dispuestos a pagar, porque vos vas a licitar una obra que supuestamente la vas a pagar con un peaje que todavía no tenés, digamos, jurídicamente la facultad para cobrarlo. Es un disparate absoluto, y además que no tiene impacto ambiental, es decir, nunca tuvo impacto ambiental. Jamás el dragado de la vía troncal tuvo impacto ambiental, nunca se hizo un impacto ambiental. Con lo cual, lo que está diciendo este hombre, digamos, yo me angustié porque el ministro de Defensa, Horacio, digamos, pero que el ministro de Transporte no sabe lo que habla. En un momento como ya no sabe, se metió en un berenjenal y metió a Misiones, una provincia que no pasa ni por la hidrovía del Tratado Internacional, porque el Tratado Internacional de Hidrovía no incorpora el Alto Paraná, llega a Misiones, ni tampoco Misiones está en la vía troncal y lo quiso poner, bueno, vamos a agregar también el Alto Paraná. Lo que pasa es que el ministro de Transporte no tiene idea de lo que habla. El Alto Paraná es un río binacional, no es jurisdicción argentina. Es decir, mal puede el ministro de Transporte querer incorporar un segmento de río que está fuera de la jurisdicción argentina en una licitación argentina. No sé si tenés, si puedo mantener la dimensión de la catástrofe conceptual en la cual este hombre nos ha metido los argentinos. Horacio, estamos hablando con Horacio Tetamanti. ¿Le puedo preguntar si usted habla estas cosas con algún integrante o alguna integrante de la coalición oficialista? No, yo por supuesto, yo soy un afiliado al Partido Justicialista. Pero usted habló esto con Jorge Tayana, por ejemplo, que hizo un pedido de informes. Por supuesto que con Jorge Tayana lo he hablado. ¿Con quién más habló? ¿Nos puede contar con quién más habló? No, yo he hablado con algunos legisladores fundamentalmente. ¿Y los legisladores le manifestaron preocupación sobre este tema? Por todos los legisladores que me preguntaron sobre esto, que le estoy hablando de la misma forma que estoy hablando contigo, por supuesto. O sea, muchos legisladores nacionales lo llamaron a usted para conocer su dictamen, su posición. No muchos, sino algunos legisladores, tanto de la Cámara Alta, incluso de orden provincial también, de diferentes provincias. Vos ten en cuenta que hay varias provincias y varios municipios que ya han declarado, votado en muchas partes, exigiendo la derogación de la 949. O sea, no es, digamos, está ocultado, porque no vas a ver en ningún diario, digamos, salvo vos y algunos pocos periodistas lo sacan a luz. Ya esto tiene estado deliberativo en muchos lugares, ¿no? Horacio, le agradezco mucho el contacto con nosotros, gracias y bueno,
Por favor, Cualquier siempre a novedad que se disposición. produzca y que usted considere que tiene que compartirlo con nuestra audiencia, hágalo saber, por favor. El futuro de los argentinos, no estamos discutiendo un dragado, estamos discutiendo algo mucho más importante. Un abrazo muy grande. Bueno, Horacio Tetamanti, quien fuera subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, bajo la gestión Cristina Kicillof. Cristina Kicillof, ni más ni menos, manteniendo esta postura. Me animaría a decir, uno de los grandes temas de la Argentina. En un ratito estaremos a las 10:30 de la mañana hablando con María José Lubertino por otro de los grandes temas de la Argentina, que es la reprivatización también de 35 manzanas frente al río para hacer un proyecto inmobiliario para supermillonarios, para billonarios, ni siquiera para millonarios, para billonarios. Bueno, si querés... ahí en Costa Salguero, ¿no? Son cosas de la Argentina que están, en muchos casos, absolutamente invisibilizadas. Lo del caso de la hidrovía, de la llamada hidrovía, es de una enorme gravedad. Sí. Te digo que avanza el proyecto de relicitación a paso redoblado, a paso firme. ¿Por qué? Bueno, primero, esto que te decía, ya empiezan a distribuirse borradores donde se observa esta primera situación de división hay que ver en la postura que tienen otros gobernadores. Bueno, no. En el Consejo, Jorge Milton Carpitani. Bueno, en el Consejo quedó claro que hay provincias, sobre todo las que dan sobre el litoral, Santa Fe, Corrientes, que tienen mucho interés en que esto siga siendo privado o de explotación privada, digamos. Y después hay otras, como la provincia de Buenos Aires, el audio que nosotros escuchamos recién de Kicillof, planteando otra situación. Ahora, déjame decirte esto porque es información que está circulando ahora, en las últimas horas, todavía bajo el radar. Cuando se haga público y sea tema de etapa, podremos sacar pecho, digamos, pero las dos principales empresas que hoy están pulseando por este negocio, unas de origen chino, otras de origen holandés. Las dos pulsearon por el Río de la Plata, por la draga del Río de la Plata, y la holandesa le ganó a la china. La china es Dredin Co. En realidad es una subsidiaria de Shanghai Dredin Co. que se llama Servimagnus. La holandesa está apadrinada y digo apadrinada porque la propia Máxima hizo gestiones por esta compañía holandesa ante Mauricio Macri en su momento, que es una empresa que se llama Consorcio Boskalis Dredin Internacional. Bueno, estas dos empresas que ya tienen operaciones en Argentina, sobre todo la holandesa, son las que pican en punta por antecedentes y por lobby para quedarse con este negocio que, insisto, se tiene que resolver en muy pocas semanas, Daniel, en muy pocas semanas, porque vence el 30 de abril. A ver, se puede prorrogar. Se puede prorrogar, los contratos se pueden extender. Lo que pareciera ser que está definido es que la empresa EMEPA va a salir del negocio. Bueno, la empresa de Gabriel Romero va a salir del negocio. Porque ya hubiese sido muy escandaloso una nueva prórroga en MEPA en este contexto, ¿no? Si fuese por las cerealeras, estaba bien que siguiera MEPA, Las cerealeras igual. Bueno, pero las cerealeras son 7 cerealeras, ¿no? Las que controlan prácticamente todas las exportaciones de la Argentina, ¿no? Sí, son las que controlan todos los puertos. Las autodenominadas 7 hermanas, ¿no? Que están absolutamente cartelizadas y que son las que controlan el comercio exterior de la Argentina. A ver, comercio exterior, fábrica de dólares. Es nuestra fábrica de dólares. Y bueno, por eso... Viste que se dice, van a los lugares, a los canales de televisión y los periodistas también dicen, bueno, la Argentina no emite dólares, no podemos tener la maquinita de dólares. Bueno, la Argentina tiene una fábrica de dólares, en nuestra pampa húmeda. Nosotros producimos, a ver, la Argentina no le faltan dólares. El tema que se fugan, que se evaden. Bueno, claro, ese es el tema. Sí, ese es un... De hecho, según diversos cálculos, la Argentina tiene un producto bruto, o más que un producto bruto, porque con lo que cayó el producto bruto seguramente se ha superado, de
dólares que están exteriorizados, que están fuera del sistema, digamos. El problema de la Argentina no es que tiene problema para producir Sí, dólares. para ponerlo en plata se calcula unos 500.000 millones de dólares Bueno, exteriorizados. entonces hoy sería casi un PBI y medio. Ujú. Hoy, a guita de hoy, diría mi abuelo Bernardo. Es un montón Bueno, de guita. Es Sí, un montón. Y No, te es digo, y es estratégico dinero. esto. Y es, Estratégico Sí. para definir, discúlpeme el lugar común, Sí. pero para definir si la Argentina va a ser un país o no. Porque entre la pérdida de soberanía, entre el endeudamiento de Macri convalidado por Alberto Fernández y Guzmán, porque la verdad es esa, chicos. Terminemos con la narrativa de. y el Congreso, de Buda. Dani, y el Congreso, ¿eh? Congreso que amagó con hacer una Y el investigación Congreso, muy bien, y parlamentaria. las fuerzas políticas, muy bien. Y el Congreso Por eso. terminó Pero avalando fíjate la cómo están negociación. tratando de revisar eso. Nosotros estamos tratando de hacer una entrevista con el tema, pero el Senado de la Nación está impulsando investigar qué pasó con la deuda de. Pero está del Fondo impulsando, Monetario. le está pidiendo al Fondo Monetario que lo investigue. Hubo una carta de un grupo de senadores que le pidieron al Fondo Monetario que investigue. ¿Vos te imaginás un juez? Bueno, no sé, es lo que a pidieron ver, los ¿te senadores. imaginás un juez de Washington llamándolo a indagatoria a Caldarelli? No, tampoco se lo Olvidate, piden a... Caldarelli, ¿qué le van a decir? No. Le van a No, sacar. Una auditoría al propio fondo le están pidiendo. Que sea el propio fondo o sea, que que investigue. están el mismo razonamiento. Es de el Santi razonamiento Cafiero. de la autodepuración judicial. Claro. Están pidiendo que el fondo se autodepure igual que Santi Cafiero con la justicia. Sí. Y bueno, pero es que acá no hay investigación Hay que parlamentaria. explicarle, hay que avisarle a Santi Cafiero que parecía que Jorge, que el fiscal Tayano no está muy interesado en El autodepurarse. autodepurarse. Vos sabés que, bueno, pero cuando vos planteas esto, la Qué respuesta... amateurismo que hay, No. Qué amateurismo que hay, Hay un nivel de amateurismo que es alarmante, en algunos aspectos,